Muy bien, esta noche vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 3, verso 12. San Mateo, capítulo 3, verso 12, dice la palabra del Señor. La palabra de Dios dice: el bieldo está en su mano, limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Esta noche quiero hablar sobre una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y quiero que esta noche usted se sintonice en la frecuencia del Espíritu para recibir esta palabra en su corazón. Porque esta palabra promete hacer cambios en su vida. Y quiero hablarles sobre disertarle un poquito y dejar que el Espíritu Santo sea el que nos hable. El profeta Juan, aquí está hablando, este pasaje viene antecedido de otros, cuando el profeta Juan, que es el precursor, el que vino antes para preparar el camino al Mesías, al Cristo Salvador, que en su primera venida vino como Salvador a su pueblo Israel. Pero ahora este pueblo, todos sabemos la historia, no quiso y rechazó el trato y fueron dejados a merced de sus enemigos. Todos conocemos los terribles castigos que Israel a través de la historia ha recibido, quizás no por parte de Dios, pero Dios permitiendo ese trato con la nación hebrea para hacerle volver, para hacerlo regresar a su origen. Porque tal vez nosotros adoptamos una actitud crítica cuando hablamos acerca del pueblo judío y de cómo la actitud negativa y nefasta que tuvieron cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, y cómo ellos no tuvieron un corazón abierto a tal grado que la Biblia dice que Jesús lloró sobre Jerusalén, lamentándose de que Jerusalén no entendió el tiempo de su visitación. Y esa actitud nefasta, negativa, de corazón cerrado, de ojos cerrados, de entendimiento cerrado, es la que los lleva a ellos a rechazar el día de su visitación, y en lo postrero del tiempo llevan a Cristo Jesús, nuestro Señor, a la cruz del Calvario. Ahora, tal vez usted condena al pueblo de Israel, y tal vez miramos y nosotros decimos: bueno, nosotros no, como gentiles, como pueblo no nacido en Israel, quizás nosotros no tengamos esas actitudes, pero en realidad las acciones de ellos igualmente se repiten en nuestros días. La gente sigue rechazando a Dios de la misma manera, y muchos siguen vendiendo a Cristo. Y al igual que Judas, que vendió al Señor con 30 piezas de plata, hoy no lo vendemos con 30 piezas de plata, hoy lo vendemos por menos. Hoy lo vendemos con un silencio al no predicar su evangelio. Hoy lo negamos también al no llevar a cabo la labor que el Señor nos ha encomendado. Por eso es que, producto de ese rechazo de esa nación, de ese pueblo, a quien el Señor vino a buscar para mostrar redención y para abrir las puertas pues de la salvación y la redención para ese pueblo. Entonces ese pueblo cayó en un estado de rebeldía y lo llevó a caer en manos de los hombres, de gobiernos que los afligieron. Hubieron muchas diásporas, dispersiones de Israel y de los judíos por todo el mundo. Muchas de esas gente de ese pueblo fueron dispersados. Todos conocemos lo que pasó en la historia del Holocausto, donde más de 6 millones de judíos son metidos en los campos de concentración nazi, condenados al exterminio. Muy triste la historia, pero no solamente la aplicación de esa testarudez y esa necedad del corazón que los lleva a ellos a ese tipo de experiencia,
podemos verlo en ellos, sino también en nosotros, como he dicho, en nuestros días. Y fíjense qué interesante, porque Juan vino a preparar el camino en la primera venida del Mesías. Fue un llamado al arrepentimiento en la soledad. No existe otro proceso de limpieza, y no solo por medio del arrepentimiento y el quebranto de la voluntad humana. Cuando uno piensa en la limpieza del ser interno, no hay otra forma, no existe otro proceso de limpieza, sino mediante el quebrantamiento y el arrepentimiento en la soledad. Y qué interesante, porque ahí es donde la voluntad humana se rinde a la voluntad de Dios. La decisión de buscar al Señor en espíritu y en verdad, antes de que Cristo venga, es de cada persona que me esté escuchando. Dios está visitando a su pueblo, pero tenemos que regresar a Él. Ahora, lo que me llama mucho la atención es que Juan estaba hablando de la era. Y Juan está diciendo en este pasaje que el bieldo está en su mano, que limpiará completamente su era, que recogerá en él el trigo. Dice el trigo, que recogerá su trigo en el granero, pero que quemará la paja en fuego inextinguible. Y aquí está hablando de una manera metafórica, lo que representa la vida del hombre como un grano de trigo, del creyente nacido de nuevo, y que tiene que ser procesado, limpiado, para finalmente convertirse en una bendición, y sobre todo estar listo para cuando el Señor regrese. Hay un pensamiento que lo encontré hace muchos años en un libro de biología, y este principio que dice que todo ser vivo tiene vida en su origen. Y esto es aplicable al hombre. Si el hombre quiere encontrar la vida abundante, tiene que regresar a su origen. Porque todo hombre lo que quiere es vivir, pero no puede lejos de Dios. Por eso es que necesitamos entender cómo regresar, cómo volver a ese estado de gloria. Porque el hombre no cayó de gracia, el hombre cayó del estado de gloria. Y fíjense qué interesante, porque hoy quiero hablar de esto. Por ejemplo, nuestro Señor en San Juan capítulo 12, verso 24, hablando de la era, que es el lugar donde es procesado el trigo, que era una especie de planicie donde se procesaba, se limpiaba el trigo de las impurezas. La era donde era llevado el trigo, y ahí era limpiado, ahí era sometido a procesos de limpieza, donde se le quitaba la broza y era desechada y amontonada para ser quemada, hablando exactamente del despojamiento de la vida natural y de la vieja naturaleza, del viejo hombre, que finalmente todas estas obras serán consumidas por el fuego de Dios. Ahora, tal vez está pensando de un fuego que seguro será un fuego donde será quemado o exterminado, o la aniquilación del mismo pecado del hombre en el futuro. Pero también hablemos de ese fuego que está hoy ardiendo, que es un fuego del Espíritu Santo, que puede hacer algo en tu vida. Ahora, mirando este panorama, que el Señor ya tiene su bieldo en la mano, que el trigo está en la era, que se está preparando a un pueblo para la segunda venida de Cristo, que el Señor está procesando a los suyos. Entonces miremos algunos ejemplos de cómo el trigo y cómo el proceso nos va a llevar a regresar a la recuperación de esa gloria que hemos perdido. San Juan 12, 24. O sea, volver
Dice San Juan 12:24, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Jesucristo afirma esta verdad de manera contundente y dice, en verdad os digo. Es para que tú entiendas que lo que está diciendo no es una cosa para ser tomada de manera liviana. Jesús está diciendo, es una verdad absoluta. Aquella visita, este versículo y esta frase de Jesús la dice precisamente en el contexto de la visita de los griegos que subían a adorar a la fiesta en Jerusalén. Cuando los discípulos se enteran de que hay unos griegos que suben a la fiesta y que andan buscando precisamente al Señor, dice la Escritura que entonces van y le dicen al Señor que lo buscan unos griegos. Y esa visita de esos hombres fueron como una señal para recordarle al Señor que se acercaba su día, que su día y la hora de enfrentar la cruz. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, o sea que Jesús, cuando le dicen que hay unos griegos que vienen preguntando por él, se activa en él otra vez el convencimiento de que él tiene que ir a la cruz. Y toma la metáfora del grano de trigo que tiene que caer a la tierra y morir. Así que Jesús se da cuenta, internamente recibe la convicción e inmediatamente habla un misterio sobre un grano de trigo que tiene que caer en la tierra, porque si no cae a tierra y muere, se queda solo. Lógicamente Jesús está hablando de él. Jesús estaba hablando de él, pero está usando la semilla de trigo y está hablando de ese poder inherente que está dentro de cada semilla, que se llama el poder de la multiplicación, pero que para que se logre tiene que morir. Hemos leído las Escrituras. Esto quebrantó mi corazón mucho, lo que voy a soltarte ahora mismo, porque Jesús está tan convencido y dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Es como recordarse a sí mismo, tengo que morir, porque si me quedo aquí, si rehuyo este proceso que va a ser doloroso, si rehuyo este suceso que va a marcar para siempre la historia, que va a ser un proceso de dolor y de sufrimiento y de quebrantamiento, entonces mi vida habrá sido en vano en la tierra. Y Jesús dice, pero yo sé que yo voy a ser un trigo bueno, porque mi vida va a ser como ese grano de trigo que cae a la tierra, que muere en la tierra, pero que por la vida inherente que hay en la semilla va a producir una multiplicación. Y fíjate qué interesante. Yo he leído en las Escrituras, en el libro de Hebreos, y no quiero citar el versículo, pero creo que está en el 5:7 de la epístola a los Hebreos, donde dice que Jesús en los días de su carne, él oraba. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, mira cómo oraba, gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ahora, yo le preguntaba al Señor, y yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Qué es lo que? Porque por un lado veo que su determinación es, ponme atención, porque su determinación es morir como grano de trigo que cae a la tierra, que tiene que morir y salir de ahí para convertirse en un pueblo. Pero entonces, por otro lado,
veo que hay un hombre llorando. Dice que Cristo en los días de su carne oraba, clamaba y lloraba al que le podía librar de la muerte. Yo le preguntaba, Señor, ¿qué es? ¿Por qué es así? Entonces me doy cuenta que Jesús le temía a la muerte. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿por qué le tenías tanto miedo a la muerte? Porque dice que lloraba con muchas súplicas. Yo imagino escucharlo llorar a él. Ha de haber sido algo conmovedor. Pero más allá de esa escena, la motivación que él tiene para decirle, Padre, líbrame de esta muerte. ¿De qué muerte? Entonces yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿a qué le temías? Si estabas tan convencido. Y el Señor me respondió. Y eso hizo quebrantar mi corazón por mucho tiempo. Y lloré por, yo no sé cuánto tiempo, pero mi corazón se me rompió en dos. Porque el Señor me dice, el más grande temor que yo tuve en mi corazón no fue la cruz, sino mi más grande temor fue morir lejos de ella. Escucha bien esto. Entendí algo tan tremendo, que el Señor lo que oraba no era por el temor a la cruz, sino que lo que había en su corazón era un temor a morir lejos de la cruz. Porque sabes que tu más grande temor debería ser morir fuera de tu propósito. No, eso es palabra que viene de Dios. Tu más grande temor en este momento debería de ser morir fuera de tu propósito. Jesús lloraba no por la cruz, sino que lo que le daba una tremenda carga no era la cruz en sí misma, sino que por alguna situación fuera impulsado a morir fuera de ella. Porque hay muchas cosas que te sacan, que te alejan del propósito de Dios. Y cuando yo escuché eso en mi corazón, y cuando el Señor me revela eso, lo único que pude hacer fue arrodillarme y tirarme a llorar en su presencia. Y le dije, Señor, no quiero morir lejos de mi propósito, porque eso sería una tragedia. El más grande temor que Jesús tenía no era la cruz, sino morir lejos de ella. Tu más grande temor debería de ser no el hecho de que te mueras, sino morir fuera de tu propósito. Oh, que Dios le hable a alguien esta noche. Que Dios ministre el corazón de alguna persona esta noche. Deberíamos de llorar por simplemente el hecho de saber que podríamos morir fuera de su propósito. Y no está hablando con respecto a la salvación, porque hay gente que dice, no, yo ya acepté a Cristo. Estoy hablando de haber cumplido, de saber que estás desarrollando el propósito para lo cual fuiste llamado, y que esta pandemia no simplemente te llevó a encerrarte en una casa como tanta gente cristiana que al llegar a la pandemia se acabó su ministerio. Eran adoradores, ahora ya no adoran, no pueden inventarse nada. Eran predicadores, ahora no predican. Ahora simplemente deambulan, están tratando de sobrevivir. Y muchos otros están haciendo cualquier cosa menos desarrollando su propósito. Deberías de llorar para que no te tome este momento. Y que si en algún momento nos toca, que fuéramos a morir fuera del propósito. Así que cuando Jesús... Sí, porque hay tanta gente, me impresiona. Gente que dice que sabe de la Biblia, gente que, ay Dios mío. Jesús sabía que él era un grano de trigo y que era necesaria la muerte para volver al Padre.
Es que su petición siempre fue: dame aquella gloria que me diste antes de que el mundo fuese. Pero Él sabe que para volver a ese estado de gloria en la que Él vivió, en la que Él era coexistente, cohabitaba y era uno con el Padre, no podía ser de otra manera sino caer al suelo como grano de trigo, morir para luego resucitar y luego poder ascender a los cielos y unirse de nuevo al Padre. Para que la iglesia recupere esa gloria perdida. Para que los cristianos recuperemos esa gloria que se fue hace tiempo de nuestra vida. Es necesario que caigamos al suelo, que muramos como grano de trigo, que nos arrepintamos, que nos volvamos al Señor. Y que entonces podamos ver la gloria de Dios. Era necesaria la muerte para poder ver la gloria del Padre. Tenía que ser quebrantado en la era del Padre. Tenía que caer ahí como grano de trigo. Por eso a Él se le conoce. El profeta Isaías dice que era varón experimentado en quebranto. El hombre que conoció el dolor en su máxima expresión. Pero también es el hombre más honrado de la historia. Porque si no, no iban a ser una generación nueva. Isaías 53:10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. ¿Te das cuenta? Sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo, cuando usted toma la decisión de entregarse a sí mismo como una ofrenda de expiación, verá, dice, entonces su descendencia y prolongará sus días. Su voluntad y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Démonos cuenta que pasar por la era, por el lugar donde se procesa el trigo, es el suceso de la cruz para Jesús. Él sabía que iba a ser doloroso, pero entonces lloraba angustiosamente: Señor, Padre, no permitas que yo muera lejos de la cruz. No permita, Señor, que alguna circunstancia humana me aleje de la cruz. No permita, Señor, que yo muera fuera de mi propósito. Como tantos que están ahí en sus casas, convertidos en simplemente espectadores de lo que pasa en el mundo. No hacen nada más que simplemente estar viendo lo que pasa. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? La gran pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué Dios no está haciendo lo que debe hacer? ¿Por qué no hay una iglesia que provoque a Dios? Porque no hay líderes de verdad. Hoy día me he dado cuenta que hay gente que estará esperando que lo llamen, que Dios le hable. Si te habló hace tiempos. Hay gente que no puede ni desarrollar un espíritu de oración. Y así quieres ser tú. Es que la gente está llena de una egolatría. Y estás tan lleno de ti mismo. Y tú lo que quieres es que el mundo te conozca. Y tienes una agenda escondida en tu corazón que he nacido. Tú en tu mente crees que nació en Dios, pero en realidad nunca nació en Dios. Simplemente es tu deseo de ser reconocido, de ser una persona que el mundo conozca, que la gente escuche, porque según tú tienes muchas cosas que enseñarnos, pero en realidad te has alejado del principio elemental de ser un grano de trigo que cae a la tierra, que se muere ahí. Y no, simplemente te has quedado protegiendo tu vida. Y no hablo exclusivamente de la cuestión de evitar el contagio. No lo vas a relacionar con eso. Estoy hablando de que has reservado tus fuerzas para ti. Todo lo que haces es guardar tu energía. Guardas tu salud, guardas todo, tu dinero. Todo lo proteges, todo lo quieres para ti. Todo lo estás pensando en función de lo que tú eres. Y nunca has pensado que Dios levantará de ti una generación. Y que Dios quiere sacar de tus lomos pequeños Cristos. Como Jesús dijo: si yo no muero, entonces de aquí nomás se acabó la historia. Pero si el grano de trigo cae, que soy yo, voy a hacer que después de mi resurrección no solamente se hable de mi nombre,
Por eso es que el Jesús humano no tuvo descendencia, pero el Cristo sí tuvo una descendencia. Por eso es que Isaías dice que entonces a él se le dio una descendencia, verá su descendencia multiplicada. Porque en este tiempo muchos hombres de Dios dejarán de ser hombres de Dios y pasarán a la historia de manera silenciosa. Sin saberlo tú dejaste de ser líder. Sin saber ni darte cuenta, ya Dios te removió de tu posición porque ha visto tu actitud negligente, apática. Ha visto tu actitud fría, tu falta de compromiso con sus negocios y su obra. Porque simplemente estás preocupado por otras cosas, pero nada que ver con lo que a Él le interesa. Pues te traigo malas noticias. Y si todavía me estás oyendo, todavía estás a tiempo de que puedas irte a la presencia de Dios y decirle a Él: no permitas que muera lejos de mi propósito. Oh, aleluya. No permitas que yo muera. Ese es mi más grande temor. El apóstol Pablo lo llamaba de otra manera y decía, tenía un temor Pablo. Y Pablo decía: no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, venga yo mismo a ser descalificado. Porque Señor, no quiero que mi cuerpo me golpee. No quiero perder mi disciplina. No quiero ser una persona irresponsable con mi amado. Quiero ser una persona que permanezca vigente. Quiero ser una persona que esté aquí, Señor. Pero hacer eso cuesta. Y la cruz no es tan fácil ir a ella. Pero a ti se te olvidó algo, cristiano. Spurgeon decía que la iglesia es la sal del mundo, no un caramelo que el mundo dice que la iglesia es la sal de la tierra. No es un caramelo que el mundo quiere ingerir. Pero nosotros luchamos por ser caramelos para el mundo cuando deberíamos de provocarle sed de Dios a ellos. Eres la sal de la tierra o eres un caramelo para el mundo. Dile a Dios ahí donde estás. Si solo esta palabra te queda en tu corazón, tu más grande temor debería ser morir lejos de tu propósito. Anótalo en tu cuaderno y hazte un pensamiento ahí. Tu más grande temor no debe ser la muerte, sino morir lejos de tu propósito. Te lo voy a volver a repetir porque Jesús me lo dijo. Me dijo: lo que más miedo, lo que más temor no era la cruz, sino morir lejos de ella. Por eso es que prefirió ser quebrantado. En 2 Samuel capítulo 6 verso 3 al 5. Yo creo que Dios nos ha hablado tanto estos días, con tantos remas, con tanta palabra, que no podremos decirle a Dios: Señor, en todo este tiempo no nos diste una palabra. 2 Samuel capítulo 6 verso 3 al 5. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Estos bárbaros ya le habían perdido el temor a Dios. Y dice: y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaban en la colina, y Ahío iba delante del arca. Mire el burro hablando y delante del arca de Dios, cuando debería ser a la inversa. Y David, toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto, con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Todo un espectáculo, todo un culto, toda una liturgia donde parecía que Dios estaba. Lejos estaba David de saber lo que habría de venir en breves momentos. Porque esta historia narra cuando David tiene la intención de ir a traer el arca del pacto. Y van a traer el arca del pacto, puesto que David sabía que 20 años Saúl la ignoró. Y se quedó allá en la casa de Abinadab. Y sus dos hijos guiaban un carro. Era una carreta tirada por bueyes. Eso lo vieron ellos de los filisteos. Este es uno de los episodios más tristes de la vida de David.
Pues él había sido ungido como rey de la nación, y como todo adorador, él amaba la presencia de Dios. Y lo que deseaba era traer el arca de la presencia a la ciudad de Jerusalén. Aparentemente no había nada malo en ello. Al contrario, eso habla bien de la intención del rey David. Traer el arca de su presencia para gobernar la nación bajo la guianza de Dios. Es hermoso. Pero debemos de saber algo. Que en las cosas en las que Dios está, no bastan las buenas intenciones si estas no están acompañadas de las acciones correctas. Qué triste fue aquel día cuando David regresó a la ciudad, y en vez de ser portadores del arca, regresaron con un féretro cargando un muerto. En vez de regresar con la presencia en sus lomos, regresaron llenos de dolor, envueltos en mantos de luto. Yo recuerdo que en los primeros días de esta pandemia, yo estaba orando al Señor, y yo le decía: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque no entendíamos a cabalidad qué es lo que sucedía. Nos tomó a todos por sorpresa. Y aunque algunos de nosotros teníamos atisbos de que algo se acercaba, no pudimos tampoco, mentira, no pudimos. Si yo pudiera hoy presumir de algunas cosas que Dios me reveló. Pero como dicen allá en mi pueblo, después del trueno, Jesús, María, ¿y ahora para qué? Ahora cualquiera dice: ya, ahí está. Claro, dijimos cosas. Pero una de las cosas que Dios me habló cuando la pandemia comenzó es que Él iba a romper toda estructura, y que iba a romper todo lo que el hombre creó. Y me dijo esta palabra el Señor tirado en el piso un día, una tarde, antes de venir a predicar. Él me dijo: voy a romper en pedazos la carreta filistea donde mi pueblo me ha querido llevar. Y en el momento no entendía a qué se refería a esto, pero entonces esa carreta filistea, que es un diseño, un modelo, una liturgia creada por el hombre, que han creído, me decía el Señor, que yo estoy contento con todo lo que hacen en mi nombre, pero voy a hacerlo regresar a su origen. Y para ello, si tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Y entendí desde ese momento que Dios estaba tratando con todos nosotros. Y obviamente cada quien recibe su parte. Yo agarro mi parte y digo: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Perdóname. ¿En qué te he fallado? Perdóname, Señor. En lo moral, en mi falta de compromiso, en mi falta de visión, en mi falta, Señor, de búsqueda, de consagración. Pero el Señor me decía: lo voy a detener para que se den cuenta que yo no estoy contento con todo lo que hacen en mi nombre. Y eso es a nivel global. Porque resulta que antes de esto el hombre dominaba el púlpito. Porque resulta que antes de esto los pastores, los ministros, todo el mundo se quiere hacer un nombre. Y esto se había convertido ya como una torre de Babel, donde cada quien quería hacerse un nombre, como aquel Nimrod que quiso edificar una torre para él convertirse en una cabeza federal. Eso es lo que ha ocurrido con la iglesia. Esa es la carreta filistea. Pero vamos más allá. La carreta filistea habla de modelos, de diseños antibíblicos, que nosotros simplemente, con el afán de querer hacer que las cosas sucedan a nuestra manera, o de imitar lo genuino de Dios, inventamos tantas cosas en la iglesia. Pero el Señor me decía: yo lo voy a hacer regresar a su origen. Y me decía el Señor: voy a hacer regresar a su origen a los míos, a los que en verdad me aman, a los que de verdad me busquen y se arrepientan. Les voy a dar a conocer mi voluntad en lo secreto, para que conozcan y hagan lo que mi corazón desea. Voy a romperles toda su estructura. Les voy a enseñar que no estoy contento con eso. Metafóricamente, la carreta de los filisteos con que David quiere traer el arca. Les cuento algo, iglesia: nos rompieron la carreta, nos pararon la carreta,
Pero muchos todavía siguen preguntándose, ¿y qué será la carreta a usted? Pues es todo lo que tú inventaste como forma de acercamientos a Dios, pero que en realidad carece de esencia, de espiritualidad. ¿No te das cuenta? Pero el Señor me decía, voy a hacerlos volver a los que me aman. Les voy a dar a conocer mi voluntad. Los voy a hacer regresar a lo secreto para que hagan lo que mi corazón desea. Segunda Samuel capítulo 6 verso 6 dice: pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca y de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron. Mire lo que dice, que los bueyes tropezaban. Eso habla de que los ministros, de los líderes de la iglesia, algunos piensan que Usa murió porque no resistió la gloria de Dios. Dice que en la era, que es una zona plana, es que nosotros estamos, hermano, tropezando en lo plano, inventándonos. Todo lo que Dios no diseñó morirá. Todo lo creado por el hombre tendrá que darle lugar a lo creado por Dios. Todo lo que no es de Dios tiene los días contados. No subsistirá ni resistirá la gloria de Dios. Y Usa significa fuerza. David quiere traer el arca guiado por Usa, por la fuerza. De ahí viene Usías. Por eso en el capítulo 6 del libro de Isaías dice que el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. El año que se acabó un rey que impedía la visión. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor. ¿Qué? Es tu propia fuerza, tus propios conceptos los que están evitando que tengas una visión genuina al Señor. Y lo que me llama la atención es que la era era el lugar donde se quebrantaba el trigo, donde se limpiaba, procesaba. Y muchos pensamos que podemos seguir adelante sin ser quebrantados. Nos van a llevar a la era, el lugar del quebrantamiento, de limpieza. Así se llamaba el trigo. Ahí se procesaba el trigo, perdón. Nos van a frenar, y fue en la era. La era es el terreno nivelado. Pero era, ¿sabe qué significa? Lugar de preparación. El Señor permite un suceso doloroso para que el pueblo regrese a los principios. Eventos inusuales, la misma muerte, todo es para hacernos volver a su presencia. El mundo entero. Unos dicen que Dios lo permitió, otros dicen que no puede ser que Dios lo haya permitido. Yo he entendido que si Dios tiene que hacer algo doloroso, permitirlo, lo hará con el propósito de hacernos volver. Allí en aquella era se acabaron los caprichos de David, el ímpetu de su carne y de su propia intención humana. Allí se detuvo la carreta filistea. Allí fueron quebrantados todos aquellos que a veces creemos que podemos tocar las cosas del Señor con nuestras manos sucias. Y 2 Samuel 6:9 dice: tuvo temor del Señor David aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Buena pregunta. ¿Cómo puedo traer el arca del Señor a mi casa, pastor? ¿Cómo puedo hacer para que la gloria de Dios regrese? Ellos tropezaron porque hicieron cambios en la forma de cargar el arca. Ya de por sí subirla a una carreta estaba mal, pero ahora ellos se colocaron delante del arca. ¿Quién guía a quién? Muchas veces con nuestras acciones le decimos a Dios: Dios mío, el siguiente paso que doy, tú tienes que estar conmigo. Queremos que Dios nos siga cuando nuestras acciones y decisiones están equivocadas. Hay que arrepentirnos. Siempre estamos diciendo: bueno, hay gente que ya está tomando decisiones, ni la pandemia ha terminado, pero ellos en su memoria, en su disco duro, ya tienen una agenda escondida. Y si después de esto voy a hacer esto, esto y esto y esto. Pero mi pregunta es: ¿y Dios? ¿Cuántos planes hacemos nosotros con nuestra vida? ¿Cuántas decisiones tomamos? Y luego otros que están orando dicen: Señora, si esto y lo otro, y si no lo hace Dios. Luego le decimos al Señor: tú tienes que estar de acuerdo conmigo.
Tienes que respaldarme en esto, en aquello. No puedo caminar detrás de nosotros. Dios tiene que estar delante. Nosotros somos los que no conocemos el camino. Somos los ignorantes. Él es el todo sabiente. Para poder pasar tu Jordán, tú necesitas, cuando en Josué 3:11 dice que el Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Delante de vosotros. El arca del pacto iba delante del pueblo, no atrás. David iba delante del arca, mal posicionado, tomando él el protagonismo cuando es Dios. A mí me molesta en gran manera ver cómo la gente trata de echarse cada vez más incienso a sí mismos. Quieren ellos ser el ministro que no sé qué, que tiene influencia en tantos países, que han dado por aquí y por allá. Tu actitud parece no la de un Jacob, que tuvieron que dar un bastón para que caminara y nunca se separó de él. Y otro día te explico. Por eso nos han ahogado los ríos, porque el Señor no va delante de nosotros. Para pasar el Jordán hay que pasar el arca primero. Si nos metemos nosotros primero, seguro nos van a ahogar los ríos. Para cruzar el desierto, el arca era primero. Para que tengas tus tesoros, como dice Isaías 45. Dice: aquí yo voy delante de ti y abriré las puertas de bronce. Pero entonces David se va a su casa. Y David se va triste, acongojado, lleno de dolor. Y dice: ¿qué hago ahora? Yo quiero traer el arca, pero Dios no quiere que yo la traiga. Es que salió malo el invento. Es que, David, tu fuerza no te sirve. Es que tu retórica y tu inteligencia tampoco te funcionó, David. Es que tus danzas y todo lo atrayente de tu culto ya no me gustaron, David. Todo eso estaba manchado por una sola cosa. No es un modelo que a mí me agrade. Así que ese vehículo que ustedes andan, ese artefacto que ustedes están metiendo aquí, lo voy a hacer pedazos. Y ahí lo mató. Pero entonces David tuvo la humildad y la sencillez en su corazón de irse a su casa. ¿Y sabes qué fue a hacer? A volverse a la palabra. ¿Ves? Jesús tuvo que morir para volver a la gloria. Pero ahora David, en medio de un dolor y una tragedia, se le rompe todo en 1000 pedazos, se le deshacen sus planes. Pero ahora él tiene que descender a su casa. En Primera Crónicas 15, 11 al 13 dijo: voy a volver a la palabra. Voy a ver en qué nos equivocamos. Ojalá que pudiéramos hacer lo mismo nosotros. ¿En qué nos equivocamos, Señor? ¿En dónde fue que nos perdimos en este caminar? ¿En dónde fue que nos apartamos del camino, Señor? ¿En dónde fue que dejamos tu diseño? ¿En dónde fue que yo confundí lo santo y lo profano? ¿En dónde fue que la religión se me metió? Me olvidé de ti, que eres el Señor, que eres la vida. ¿En dónde fue, Señor, que yo dejé de ser un hombre de Dios y de darte la gloria a ti para robármela yo? ¿En dónde fue, Señor, que yo hice que otros se equivocaran en el camino? Y David dice en Primera Crónicas 15, 11 al 13. Entonces David hizo llamar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar y a los levitas. Esto no lo hizo al principio. A Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Abinadab. Y cada uno de ellos tiene un significado, pero llevo 44 minutos y apenas estoy predicando el segundo punto. En el verso 12 dice: y les dijo: vosotros sois los jefes de las casas paternas de los levitas. Y mire lo que les dice: santificaos tanto vosotros
como vuestros parientes, para que subáis el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. David se da cuenta y dice: qué planchero soy, cómo arrastré a esta gente. Gracias a Dios solo se murió uno, porque si hubiesen sido más, pudieron haber sido más. Pero bendito sea que el Señor se atravesó en el camino, y que aunque todavía llevo en mi vida el recuerdo de mi amigo Usa, y aunque todavía me duele ese incidente, gracias Señor, porque en medio de esa tragedia yo me pude volver a ti y pude encontrar tu diseño para mi vida, para tu iglesia y para tu obra, y para traer tu presencia a la tierra. ¿No será que Dios te está hablando? ¿No será que Dios le está hablando a líderes que están más fríos que un pedazo de hielo? Que antes de la pandemia eran buenos predicadores y hoy día no tienen tiempo para hablarle a nadie, ni a su familia le hablan, ni a su propia casa donde viven. ¿Cómo es posible, digo yo, que tú no lo estés haciendo? No me digas que cuando salgas de esta tribulación vas a salir con el deseo de ir a ganar al mundo. Mentira. Vuélvete. El Señor te está hablando en esta noche. Mira, tengo muchas cosas que decirte, pero solo te dejo esto. Dios está tratando con todos nosotros, y yo quiero dejarte en tu corazón lo primero que te dije. El más grande temor de Jesús no fue la cruz, sino morir lejos de ella. Y tu más grande temor debería ser morir fuera de tu propósito. Esa es la frase de hoy. Ese es el rema de hoy. Tengo 7 cosas que pasaron en la era, pero el tiempo se acabó. Y la unción del Espíritu Santo está en tu casa, está ahí a través de esa cámara, y está a través de Facebook, y estará a través de la radio, y estará alcanzando a cientos de personas a través de una imagen desde una televisión. Dile: Señor, aquí estoy. Me vuelvo a ti, Padre. Me vuelvo a ti, mi Rey amado. Señor, y dile: no quiero morir lejos de mi propósito. Haz lo que tengas que hacer en mi vida. Vamos, díselo. Díselo al Señor. Dile al Señor: haz lo que tengas que hacer en mi vida. Límpiame. Si estoy yendo equivocadamente, como dice aquella canción de Barak. No sé cómo es que dice, pero dice: háblame, enséñame y dime que no estoy bien. Dios te ha mandado decir esta noche: vuélvete a mí. Vuélvete, porque te quiero bendecir. Vuélvete a mi diseño. Vuélvete a mi propósito. No mueras lejos de tu propósito. El temor más grande no es la cruz. El temor más grande debe ser morir lejos de ella. Padre, qué linda es la unción del Espíritu Santo. Y te ruego que en esta noche bendigas a cada persona.